demostró... Hola a todos. Como verán, en el último video del 2024, se estrenó en este canal, el iceberg de Universitario. Y viendo que ha recibido un gran apoyo por parte de la audiencia, gracias a la difusión del video, les tengo el honor de traerles una continuación de esta mini saga. Esto me gusta, sí que sí. A diferencia de la parte 1, donde se expusieron curiosidades generales repartidas del nivel 1 al 3, en este video, nos adentraremos aún más, en los secretos y misterios que ha dejado el club universitario, a lo largo de su historia. Antes que nada, quisiera comentarles que se acaba de habilitar, la opción de unirse. Si gustas, puedes apoyar económicamente al canal, y tranquilos, que tampoco puse un precio exagerado. Solo 2,50 soles, porque así, uno es feliz. Gracias. Bien, continuemos con el video, pero antes, un pequeño anuncio. Te agradecería tu apoyo, dándole like al video, y compartiéndolo con tus amigos para más información del universo crema. Sin nada más que agregar, continuemos, con el iceberg, de Universitario de Deportes. Nivel 4. El Ángel de la U. Ángel Uribe Sánchez, o también apodado como el Ángel de Odriozola, fue un exfutbolista peruano, y que al igual que Lolo Fernández y el Puma Carranza, desarrolló toda su carrera en Universitario durante 15 años. En todo ese tiempo, logró anotar 124 goles, lo cual lo convierte como el segundo máximo goleador histórico del club. Y ojo, estamos hablando de los números de un mediocampista interior, así que, realmente es una cifra impresionante. También, Ángel Uribe sabe lo que es ser campeón nacional, consiguiendo un total de 7 títulos, donde su mejor año sería el de 1964, terminando como el mejor jugador y goleador del torneo. Su calidad y jerarquía también lo demostró internacionalmente, llegando a disputar las semifinales de la Copa Libertadores de 1967, y la final de 1972. Una curiosidad, es que, Roberto Scarone, mítico entrenador uruguayo de esa campaña, consideró a Ángel como una especie de amuleto de la suerte, pues, cada vez que lo hacía ingresar en el segundo tiempo, Uribe solía anotar los goles para remontar los partidos. El combinado del Pacífico. Es uno de los combinados más históricos del fútbol sudamericano, pues, fue el primero que realizó una gira exitosa por el viejo continente, durante los años de 1933 y 1934. Pero, ¿qué tiene que ver con el iceberg de Universitario? Simple. Documentos y boletines de la época nos evidencian que en realidad, el susodicho combinado era realmente la U. ¿De qué estás hablando, Alan? En la plantilla se mencionan que habían 17 jugadores peruanos, pero lo que poco se comenta, es que 13 de ellos eran procedentes del Club Universitario de Deportes. Los 4 restantes eran refuerzos de la Alianza Lima y del Atlético Chalaco, sumado a 4 jugadores del Colo-Colo de Chile. En fin, el combinado del Pacífico enfrentó a cuadros de renombre como el West Ham United de Inglaterra, el Celtic de Escocia o el Montpellier en Francia. Por cierto, el goleador de la gira fue nada más que Lolo Fernández. Anotó 27 goles en los 34 partidos, siendo el duelo contra el Olympique Niza, donde el cañonero se lució anotando un póker en tierras francesas. Cambio de nombre del club. A lo largo de la historia, algunos clubes no siempre han mantenido sus características iniciales, pues, han sufrido modificaciones, ya sea en el color de su vestimenta, en sus escudos, o en algunos casos, sus nombres. En el caso de Universitario, jamás ha modificado la base de su escudo desde su fecha de fundación, pero, en el caso de su nombre, sí lo ha hecho. Verán, inicialmente, el club fue fundado bajo el nombre de Federación Universitaria de Fútbol, y lo mantuvo hasta 1933. ¿Por qué el cambio? Bueno, si bien la U nació en el seno de la San Marcos, los rectores de la universidad no estaban de acuerdo con su creación, pensando que los jóvenes bajarían sus rendimientos académicos por la distracción con el deporte rey.
las disputas entre la federación y los directores siguieron, hasta tal punto que, José Antonio Encinas, vigente rector de la San Marcos, prohibió que se use el nombre de Federación Universitaria de Fútbol. A raíz de eso, hubo una reunión de fundadores y socios el 31 de enero de ese año, y se oficializó el cambio del nombre a Universitario de Deportes, tal como lo indica en el artículo 1 de los estatutos. De esta forma, el club se desligó completamente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que, ellos, jamás los apoyaron económicamente. La línea de acero. Como sabemos, Universitario fue fundado en 1924, pero pasarían 4 años en el que la FPF invitaría al cuadro estudiantil al torneo de Primera División de Lima y Callao. Pasaron demasiadas cosas inauditas para un equipo debutante, pues, inició goleando por 7-1 al José Olaya de Chorrillos, y también al Unión por 5-1. Por otro lado, sacaría un par de empates a clubes de élite de la época, como el Sport Progreso, o al Ciclista Lima Association, a quien lo denominaban como el decano del fútbol peruano. Y para terminar, supieron ganarle a los pesos pesados, como al Atlético Chalaco, propinarle una goleada nunca antes vista al Circolo Sportivo Italiano, y lograr el recordado triunfo a la Alianza Lima, en el primer clásico de la historia. ¿Cómo era posible que un equipo sin experiencia le haya plantado cara a los clubes más competitivos en su primera participación? La respuesta estaba en la formación de la primera volante del club, llamada la línea de acero. Fue conformada por Plácido Galindo, Eduardo Astengo y Alberto de Negri. Los tres eran formidables atletas, y que aparte de jugar al fútbol, practicaron otros deportes como el básquetbol o el remo, lo cual los dotó de una condición física por encima del resto. Aparte, demostraron ser futbolistas disciplinados, llenos de harto empuje, siendo líderes por naturaleza, y teniendo un temple y actitud inquebrantable. Y sí, damas y caballeros, estamos viendo el origen de lo que es la garra crema. Historia pura del club. San Martín vs Universitario 2016. Y hablando de la garra crema. En este partido, se vería puesta en práctica a uno de los mitos más representativos del club. Pues dime, ¿qué harías si tu equipo está perdiendo, no por 1, o 2, o 3, sino por 4-0 en menos de 30 minutos? Eso es exactamente lo que estaba pasando en este partido, y parecía que la U haría un papelón. Sin embargo, el equipo respondería, y nos ofrecería un inolvidable partido, en el Estadio del Callao. Todo comenzaría al minuto 39, pues, Andy Polo generaría un penal, y el Charapa Rengifo convertiría el primer gol. Luego, en el segundo tiempo, al minuto 53, y tras un centro de Trauco, Diego Manisero colocaba el segundo gol, tras un fuerte cabezazo. El envión anímico por parte de los cremas fue en subida, y a pesar de que la San Martín intentó anotar el quinto gol para liquidar el partido, Universitario no bajaría los brazos, y tras un desborde de Polo, dio el pase para que Ugarriza anote el tercer gol, al minuto 76. No tendríamos tiempo para festejos, pues apenas 4 minutos después, Diego Manisero, quien estuvo endiablado en ese partido, fabricaría un claro penal, y tras la orden del juez, anotaba el cuarto gol para desatar la locura en el Estadio del Callao. La bestia negra. A ver, este término en el mundo del fútbol se usa para calificar a aquel cuadro que ha representado ser un verdadero dolor de cabeza, hasta tal punto de ser imbatible en algunos casos. Cualquier conjunto tiene a su bestia negra, ya sea a nivel de selecciones, como en los clubes más laureados alrededor del mundo. Y en el caso de Universitario, no es excepción a la regla, pues, el Vélez Sarsfield de Argentina, ha sido el equipo que los cremas no han podido ganarles ni un solo duelo. De los 8 partidos disputados por la Copa Libertadores, el equipo de Liniers ha ganado 7 partidos, y han registrado un solo empate, que curiosamente, fue el primer enfrentamiento, por la edición de 1999.
Me gustaría decir que para la edición del 2025, se podría aspirar a romper esa mala racha, pero, tanto el Vélez, como la U, están en el mismo bombo, imposibilitando que caigan en un mismo grupo en el sorteo. Matute 1974. El Estadio Alejandro Villanueva, o popularmente conocido como Matute, es la casa principal de la Alianza Lima, y guarda una curiosa historia cuando inició sus operaciones, por allá en el año de 1974. Verán, el cuadro íntimo organizó un torneo para celebrar la inauguración del estadio, bajo el nombre Cuadrangular Internacional Señor de los Milagros, teniendo como invitados al Nacional de Uruguay, al Independiente de Argentina, y a su máximo rival, Universitario de Deportes. Para las reglas del torneo, se desarrolló bajo un formato de eliminación directa, donde los equipos se enfrentaban en unas semifinales, y los ganadores jugarían la final. Y bueno, al concluir el susodicho torneo, fue la U quien se terminó consagrando como el campeón, al vencer al Nacional en la final, y de esta forma, inauguraron el estadio del máximo rival, dando la primera vuelta olímpica. ¿Será que esa fue la razón del por qué Alianza no volvió a invitar a los cremas, cuando organizó un torneo similar llamado Ciudad de los Reyes, en el 2024? Nunca lo sabremos. Antonio Vera Burga. Y hablando un poco más de la historia del club, tenemos el caso de El Gato Vera Burga. Trabajó como el kinesiólogo del primer equipo, y desde su llegada en 1926, estuvo en servicio por más de 40 años ininterrumpidos con el club. Y sí, este caballero fue testigo del primer título del club en 1929, y otros 12 títulos de Universitario. Gracias a su gran trabajo y dedicación, atendió a grandes cracks de la época como Alberto Terry, Dimas Segarra, Ángel Uribe, o al mismísimo Lolo Fernández. Un personaje histórico por donde lo veas, y que, aprovecho para nombrar a otros grandes trabajadores como Margarita Arizaga, quien fue la cocinera del club por 50 años, al famoso Pajita Cosco, estando como el utilero del club por 50 años y en vigencia, y al recordado Dr. Jorge Alba, quien trabajó como médico del primer equipo, por 40 años. Forlán Alau. ¿Y quién no se acuerda de las terribles portadas que nos daba el Depor, el Bocón, o el Líbero, por los lejanos 2010? Antes que se masifique el uso de Twitter, o el YouTube, para los rumores de los jales, los periódicos y la radio, eran los únicos medios donde se podía conocer del mercado de fichajes de los clubes, pero, los diarios aprovechaban para dejarnos una dosis extrema de humo. Ningún club se salvaba de esto, y hasta usaban la imagen de jugadores cremas en el extranjero, o con otros jugadores de la selección peruana. En cierto modo, recordar estas portadas trae nostalgia, y en mi caso, lo tomo con humor. Gareca y Mar Antony. Ricardo el Tigre Gareca, el entrenador de la selección peruana que clasificó a Rusia 2018, fue tan querido y recordado, que varios peruanos conocíamos sus curiosas cábalas. Y no lo culpo, el Tigre salió de la escuelita que dejó Carlos Salvador Vilardo. Retomando con el caso, creo que todos sabemos que Gareca heredó esos curiosos rituales del doctor, pues para el Tigre, tocar a la novia le daba buena suerte. Por otro lado, evitaba ciertas cosas que podían dar mal augurio, como el color verde, especialmente si uno de sus futbolistas usaba unos chimpunes de este color, y también, no permitir que en su presencia se escuche alguna canción de un famoso cantante puertorriqueño. Verán, antes de llegar a la selección, Gareca tuvo una primera experiencia en el Perú, dirigiendo a Universitario desde el 2007. Y fue precisamente en el torneo clausura de ese año, donde, mientras el equipo realizaba sus prácticas de entrenamiento en Campomar, en los parlantes de las instalaciones, sonó una música de Mar Antony. Raúl Fernández, en su entrevista de La Fe del Cuto, nos comenta que Gareca ni bien reconoció la melodía, paró el entrenamiento abruptamente, y lo dio por finalizado. Lo más insólito de todo esto, es que en esa tarde, el equipo terminaría perdiendo un partido de local, y Gareca, furioso, culpó a la supuesta mufa. Verdad o mentira, se terminó quedando como una famosa anécdota que, hasta el día de hoy, varios jugadores de ese plantel, aún lo recuerdan. No, decirle ¿quién es el pelotudo que está poniendo? Apágame Mar Antony. No hay Mar Antony. Uy, ese día creo que perdimos. Luis Fernando Suárez. Fue un exjugador y entrenador colombiano.
tuvo un paso exitoso con el Atlético Nacional, pues, no solo fue campeón de la Libertadores como jugador, sino que, en su faceta de entrenador, obtuvo un título local con el Club Verdolaga, en 1999, y la extinta Copa Merconorte, para el año del 2000. También, Luis Fernando tuvo un paso dirigiendo a una selección nacional, y le fue bien, pues, clasificó a Honduras al Mundial de Brasil 2014. Hasta allí todo normal, su llegada a Universitario no sonaba mal, pues tenía un buen currículum, pero, lo que veríamos en el torneo Apertura del 2015, fue, un total desastre. Quiero aclarar que, no me gusta tirar barro por tirar, y sé que Luis Fernando dejó una huella imborrable en el Atlético Nacional, ya sea como jugador o como entrenador, pero, dejó muchas cosas cuestionables en su instancia en Perú. En lo deportivo, realizó una de las peores campañas vistas, pues la U quedó puesto 14 de 17, y solo ganó 3 partidos. Paréntesis. De esos 3 partidos, ganó una sola vez en el Monumental. Y eso no fue lo peor, sino, sus polémicas declaraciones que dejaron mal parado al club. La hinchada lo quería fuera, y tras perder su primer partido del torneo Clausura, estando encima del local, fue destituido del cargo, cerrando un ciclo, sin pena ni gloria. La campaña 2018. Recordar este año, es abrir un abanico de emociones, pues, experimentamos cosas épicas, pero también, eventos tristes y decepcionantes. A todo esto, ¿qué pasó en este año? Para resumirles, digamos que la U, desde el inicio, afrontó varios problemas. Tanto así que, estaba imposibilitado de fichar jugadores, pero, ¿por qué pasaba esto? Bueno, si recuerdan esas épocas, era frecuente que la U incumpla varios pagos, tanto a su plantilla como al Estado. Lo sé, eran tiempos oscuros de Gremco. Además, varios jugadores de la campaña anterior se fueron del club, ya sea por la situación económica, o porque les pagaron la cláusula de rescisión. El panorama era que, Universitario, básicamente, afrontaría el 2018 con muchos canteranos. La falta de ritmo y experiencia les iba a pesar, pues, durante el torneo Apertura, quedaron en el puesto 11, y a esto se les sumó, a que Pedro Troglio, dejó de ser el entrenador a mitad de la temporada. La situación no se veía alentadora, e incluso, había preocupación si el equipo terminaría peleando la baja. Yo le digo a los hinchas Universitarios, esta noche, ustedes que son tantos y son muchos más que nosotros, vayan a morir de pie con su club. Se están yendo a la baja. Llenen la cancha. Son miles y millones. Si les habilitan 2 tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos, jueguen su partido. Yo al hincha de la U le digo, mueran de pie. En el fútbol se gana y se pierde, hay que aprender a hacerlo. Lo único que les digo es, mueran de pie. Vayan, tiene que jugar. La hinchada respondió, y gracias al apoyo masivo en lo anímico, sumado a que, la FPF, levantó la sanción impuesta a inicios de año, Universitario pudo por fin reforzarse para el torneo Clausura. También, influyó mucho las decisiones que tomó el nuevo entrenador, Nicolás Córdoba, quien asumió el reto de sacar a flote el año. No fue para nada fácil para el chileno, pues mandó a la banca a jugadores que tenían mucha jerarquía y peso, literalmente hablando. En fin, gracias a las importantes victorias que obtuvo el equipo, sumado a una buena racha que cosecharon, quedaron en el puesto 4, y se quedaron muy cerca de agarrar el cupo de Sudamericana. Lo vuelvo a decir, hago una mención especial para la hinchada crema, pues, acompañó al equipo en lo que sería esta remontada, tanto así que, los cremas terminaron siendo el equipo más taquillero de ese año. Y bueno amigos, lo vamos dejando hasta aquí, pero dime, ¿qué otras curiosidades tienes para contar sobre Universitario? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, te agradecería dejando tu like. Eso me motiva para seguir sacando videos del único grande del Perú. Me despido, saludos, y dale U, toda la vida.